Bienvenido a una nueva clase de desarrollo personal. Ahora vamos a hablar sobre el apetito sensitivo. Como en clases anteriores, verás que vamos a utilizar términos de la metafísica del hombre o de la antropología filosófica y que estos tienen otros contenidos o se les nombra de otra manera en otro tipo de ciencia. La pregunta esencial que vamos a intentar responder hoy es qué son las pasiones y qué es el apetito sensitivo. De manera que al final de la clase tú podrás responder a esta pregunta. Todo ser, incluso los seres inertes, tienden a aquello que les es propio por naturaleza. Por eso vamos a ver ahora el apetito sensible, las pasiones y el apetito sensitivo en el hombre. Para que recuerdes el esquema anterior, estamos hablando de lo que está en el cuarto cuadrante, es decir, en esta parte. Vamos a hablar ahora de los apetitos sensibles. Y esto es importantísimo para que podamos luego abordar otros temas. Te decía que todo ser tiende a aquello que le es propio por naturaleza. Por ejemplo, las moléculas del cuerpo tienen la fuerza de la cohesión que las une entre sí. Este apetito natural es más perfecto en los vivientes y se ve elevando en la medida que se tiene un grado superior de vida. Los seres dotados de conocimiento, el apetito sigue necesariamente a este conocimiento y recibe el nombre de apetito ilícito. El apetito sensible sigue al conocimiento sensible y tiende a un bien sensible y por tanto es un poco peculiar. Por eso vamos a hablar de, en este caso, de las pasiones, para poderte poner unos ejemplos más claros del apetito sensible. ¿Y por qué tiende a esto? ¿Por qué es atraído por este? Vamos a hablar entonces de las pasiones. Cuando el conocimiento sensible muestra algo como un bien, la estimativa lo conecta con el apetito y se desencadena el deseo de poseerlo. El apetito sensitivo posee dos potencias apetitivas distintas por las que tiende al bien. Cuando se presenta simplemente como tal, como un bien, se llama apetito concupiscible, o cuando se manifiesta como una especie de instinto de lucha, cuando se trata de superar obstáculos que se oponen a la consecución de este bien arduo, entonces se conoce como apetito irascible. Te lo voy a señalar aquí. Apetito irascible y apetito concupiscible. Todo depende de qué es lo que le genere ese deseo. Las del apetito concupiscible, tanto las que están generadas por esa tendencia denominada pasiones, las del apetito irascible tienen su comienzo y su término en el apetito concupiscible, pues no son otra cosa que la fuerza despertada por el deseo de la consecución de un bien difícil. Así, las peleas de los animales terminan cuando consigue la comida o la hembra que otros le disputaban. Aquí podemos ver en la gráfica cómo se distinguen estas potencias. Tenemos aquí la del apetito irascible,
que persiguen un bien arduo o intentan evitar un mal arduo. Y por otra parte, están las del apetito concupiscible, que tienen un objeto estimado como un bien, aunque no necesariamente debe ser arduo, y intentan evitar un mal, que tampoco necesariamente tiene que ser arduo. Aquí vemos cómo algunas de estas pasiones, para ponerles nombres, podemos ver que el bien está presente o el bien está ausente. Y así, si está presente, entonces, pues puedo yo percibir un temor porque intento evitar un mal arduo, o si está presente, pues puede ser la ira. También, si está ausente, pues puedo promover una esperanza, y si está presente, quizá me genere desesperación. Y así puedo hablar del gozo, si está presente un bien concupiscible, o del odio, si es un mal que tengo a la vista. Y por eso podemos nosotros representar esto que en la película Inside Out o Intensamente también existen estas emociones, estos sentimientos, estas pasiones, eh, el enojo, el odio, la aversión, que es el famoso brócoli, la alegría, el temor, la tristeza, pues son así, pasiones, emociones, sentimientos que están en este apetito sensible, bastante bien representados. Y dependerá de la tendencia al bien o del rechazo al mal, si es apetito concupiscible, y si es apetito irascible, pues si va a tender a un bien difícil de poseer, pues entonces eh, puede ser de dos maneras. Si tiene un bien difícil de poseer o un mal difícil de rechazar. Por ejemplo, en el apetito concupiscible, un rechazo del mal en sí mismo, pues va a generar odio. O puede generar también deseo, si es una tendencia a un bien que está ausente. Aversión, si es el rechazo del mal ausente, pues me causa aversión. Esperanza o desesperación, pues igual, esto será del apetito irascible. Si veo que es un bien difícil de poseer, pero posible, entonces generará esperanza. En cambio, si es un bien difícil de poseer, pero que me parece imposible, me causará desesperación. En el caso del temor, pues es un mal difícil de rechazar, pero invencible. No lo logro vencer. En cambio, la audacia es exactamente lo mismo. Es un mal difícil de rechazar, pero vencible. En este caso, es algo que está presente. La ira es igual. Es un mal difícil de rechazar que está presente y se manifiesta de diferentes maneras. Igual que el gozo, pues el gozo será del apetito concupiscible, una tendencia a un bien que está presente. O la tristeza. Tristeza o dolor que viene del rechazo de un mal que está presente. Como ves, todo esto es un mundo inmenso de, de apetitos, de pasiones que nos ayudan a definir y a percibir, quizá no tan perfectamente, qué son las pasiones, pero que
vamos a llegar a la definición. La más importante de las pasiones es el amor, pues es la conveniencia misma del apetito con el bien hacia el que tiende. Es lo primero que impulsa el movimiento de un ser con conocimiento intelectual y a su vez el conocimiento es el principio del amor que se desencadena al conocer la adecuación del objeto con el bien. Entonces, la pasión se entiende como la actualización del apetito que reclama su satisfacción aquí y ahora. Una persona que acaba de comer, pues tiene el apetito como tendencia y después de unas horas, esa tendencia se actualiza. El sujeto siente hambre y reclama su satisfacción aquí y ahora. Eh, Pienso que con esto queda un poco más claro qué son las pasiones. Ahora vamos a hablar del apetito sensitivo en el hombre. El apetito sensitivo es una tendencia que activa o acciona las pasiones, que inducen a la ejecución de las funciones motoras para conducir al sujeto a conseguir el bien o a evitar el mal. El punto de partida, y esto es importante mencionarlo, porque ahí es donde nosotros podemos identificar mejor al apetito sensible, es el conocimiento sensible. Por tanto, el apetito sensitivo y las pasiones son comunes al hombre y al animal. Lo que pasa es que el animal no puede decidir si actuar o no actuar. El animal no es consciente de esto, no es libre. En cambio, la persona humana sí. En consecuencia, las pasiones en sí mismas escapan del ámbito moral, es decir, que no son buenas ni malas. Serán moralmente buenas o malas en cuanto que la razón y la voluntad se dirijan hacia el bien o mal morales. Pero sentir no está mal, no puede ser ni bueno ni malo. Escapan al ámbito moral, como ya decía. No son ni buenas ni malas. Se plantea entonces la cuestión de la posibilidad de que el hombre rija de algún modo el apetito sensitivo. Es decir, que el hombre esté por encima de ese apetito sensitivo. Voy a poner un ejemplo. Una madre siente en la madrugada, siente sueño, está cansada, pero decide superar su cansancio y su sueño porque debe alimentar a su bebé. Igual, un padre de familia está cansado y no se quiere levantar para ir al trabajo, pero sabe que tiene una responsabilidad y decide levantarse e ir. En cambio, un perro primero come la perra, después, en todo caso, alimentará a las crías, pero ante todo está su satisfacción. Primero su satisfacción. En cambio, la persona humana puede dejar de comer para darle de comer a otro. Conviene distinguir entonces dos aspectos en el desarrollo total de una manifestación del apetito sensitivo. En primer lugar, a un conocimiento sensible sigue una tendencia. A un conocimiento sensible sigue una tendencia sensible. Según esta valoración, el bien aprendido, hecha por la estimativa en los animales o por la cogitativa en el hombre, impulsará a una de las pasiones descritas antes. Y en segundo lugar, podremos decir que hay una pasión que va a incitar a una ejecución. En el animal todo este proceso es automático y además es cerrado. Es decir,
No hay posibilidad de que se salga del instinto que lo conduce. Pero ¿qué sucede en la persona humana? En el hombre no hay esa absoluta automatización, como decíamos en el ejemplo de la madre que está cansada o del padre que debe ir a trabajar. El proceso señalado comienza a ser distinto en la valoración del bien aprendido. El animal valora mediante la estimativa, en cambio el hombre por medio de la cogitativa, que es el sentido interno correspondiente, pero que está influido por la inteligencia. Esta, la inteligencia, aunque dentro del conocimiento sensible no sale de lo particular, permite juicios que matizan la valoración del bien y la pasión subsiguiente. Así, si se tiene hambre, la vista de un alimento despertará el deseo de ir hacia él para poseerlo, pero el hombre puede pensar muchas razones que le aconsejan no hacerlo. Entonces, hay una tendencia que es sensible, pero el hombre puede manifestar o no querer aquello. O sea, va a sentir que quiere el alimento, sí, pero sabe que luego le puede hacer daño. Por ejemplo, hay una persona diabética, ve el chocolate le gusta, siempre lo ha querido. Lo lógico sería tender hacia él, pero sabe que le puede causar daño a su enfermedad. Por lo tanto, no se mueve, no se lo come. O esta es una persona que está a dieta y sabe que el chocolate le gusta muchísimo, pero será un segundo en el paladar y una eternidad en su cintura, con lo cual va y no lo prueba. O de repente eh, nota que esto pues es algo muy agradable al paladar, pero resulta que en el caso del hombre no actúa de manera automática porque va y valora mediante la cogitativa y dice, oh, si esto ya le han echado veneno, lo mejor es que no me lo coma porque me va a causar mucho daño. Y no solo en el caso de la acción, sino en la misma pasión. El hombre puede disminuir o aumentar su intensidad mediante razonamientos. Ante un sentimiento de ira, puede formular juicios que lo fomenten o puede emitir juicios que lo disminuyan, que lo controlen, que lo mitiguen. Esto en cuanto al control que puede tener la inteligencia sobre el apetito sensitivo y por consiguiente también sobre las pasiones. Otra facultad que tiene el hombre mediante el razonamiento es que tiene la facultad de la voluntad. Es la otra facultad propia de la persona humana, que hace que un acto sea humano y por tanto moralmente calificado e imputable es la voluntad. La voluntad ejerce un control sobre el apetito sensitivo. La voluntad ejerce un control y por lo tanto sobre las pasiones, sobre todo en dos aspectos, sobre el actuar mismo de los actos de la pasión y sobre la ejecución de los actos a que la pasión lleva consigo. En la ejecución la voluntad tiene un pleno dominio sobre los actos que realiza el hombre, aunque estén impulsados por las pasiones. En el ejemplo del hombre hambriento o de la mujer hambrienta que desea la comida que tiene delante, se ve con toda claridad que voluntariamente extenderá la mano para cogerla o no lo hará. Todo depende de lo que decida con su propia voluntad. Esto es bien importante porque es más débil el dominio de la voluntad en el actuar mismo de la pasión
pero que si la mujer o el hombre tiene hambre y ve un pan, necesariamente va a sentir deseos de comerlo, como el chocolate. Si alguien le ofende, pues lo lógico es que inmediatamente va a sentir ira. Estos afectos, sentimientos, pasiones o emociones, que todos estos nombres son sinónimos, todos estos nombres coinciden, eh, se refieren solamente a la persona humana. Un animal no sabe, no puedes sentir una pasión, ¿verdad? Hambre sí que puedes sentir, pero pasiones incluso puede uno ver que el perro está feliz, que está jugando, pero no es consciente de esa alegría, no es consciente de esa emoción. En cambio, en la persona humana son controlados por la voluntad, de modo indirecto. O sea, yo puedo hacer, aunque esté en un momento de dolor, que tengo un dolor de muelas, pues intentar parecer que estoy contento, hasta que llega un momento en el que estoy contento, no por el dolor de muelas, sino que porque tengo que participar de la alegría, de compartir la alegría con esas otras personas con quienes estoy. No se puede dominar el surgir de la pasión que responde inmediatamente a los datos del conocimiento sensible proporcionados por los sentidos externos, y por los internos, por la imaginación, la memoria, la cogitativa. Sin embargo, sí se puede disminuirlos, mitigarlos o procurar que no se incrementen la continuidad de estas pasiones. Y así las pasiones indudablemente condicionan hasta cierto punto, pero de ningún modo determinan de manera absoluta lo que yo debo o no debo hacer. Espero que con esto hayamos podido responder a la pregunta esencial: ¿qué son las pasiones y qué es el apetito sensitivo? Dos términos que son muy importantes para luego que podamos hablar con este fundamento de más de desarrollo personal y de la antropología filosófica.